Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Iniciamos pues este círculo de lectura, este club de El libro de rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Lo recordamos, ya vamos avanzados, vamos a repasar algunos conceptos del capítulo 10 y 11. Ahorita les voy a hablar, vamos a hablar de esto, pero antes pues les quiero ofrecer una disculpa porque estamos empezando un poquito tarde, porque acá en Monterrey está haciendo frío suficiente, pero sobre todo está lloviendo mucho y hay mucho tráfico y de pronto se vuelve lenta la movilidad. Así que una disculpa por haber llegado un poquito tarde, pero ya estamos listos y estamos con el autor del libro, Omar Cervantes, perdóname Omar. Y pues muy contentos de nuevo para estar con nuestros amigos que van leyendo la lectura. Van leyendo el texto. Perdón. Muchas gracias, Magda. Saludos a todos, buenas noches, a los que nos siguen por Facebook, a los que nos siguen por Instagram. Si nos colgamos un poco hoy, ya es diciembre. Antes de iniciar, quisiera dar un mensaje muy personal, un homenaje a una persona que para mí fue muy importante en mi recuperación, en mi proceso de recuperación, que fue un alcohólico anónimo ejemplar, que fue el primer alcohólico que yo conocí de cerca, dentro de la familia, y que era hermano de mi madre, y que se nos adelantó recientemente, y hoy estaría cumpliendo años mi buen Antonio Rodríguez, a quien le mandamos un reconocimiento allá a la eternidad, en donde estará con mi madre. Y bueno, me acordé ahorita porque es 1 de diciembre, muy personal, pero bueno. Y mañana, curiosamente, mañana mi madre celebraría también un año más de vida, pero pues también se nos adelantó y enviamos este mensaje para ella. Me voy a parar por mis lentes porque no veo y no los traigo puestos. Gracias, Magda. Al contrario, gracias, Omar. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta, tratando de pues desmenuzar y entender algunos conceptos importantes, porque el año pasado, bueno, hoy no ando concentrada con eso que venía manejando con mucha atención, créanme, está resbaloso el pavimento. El capítulo pasado y la sesión pasada estábamos viendo y repasando precisamente lo que sucedió en términos de que nos pegó durísimo, nos sacudió la pandemia del COVID-19 hace un par de años, ya casi 3, ya casi se van a cumplir 3 años de que inició, y que en algún momento pues hubo dudas de que existiera, que realmente era, que si no era, que iba a pasar. Una sacudida muy fuerte que la pandemia nos trajo a todo ser que pisa esta tierra, y pues veíamos precisamente todos los cambios, que sabíamos que de alguna u otra forma iba a haber cambios importantes, pues sobre todo en términos de salud y de lo social. Y bueno, el capítulo 10 y el capítulo 11 son un poco alargando este tema, porque obviamente la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, mucho que desglosar y mucho que aprender. Y tú lo has visto desde un punto de vista social, humano y sobre todo de reflexión. Vivir algunos la pandemia con miedo y otros que tal vez la vieron como una sacudida que en términos del cambio podría significar esperanza. Es una de tus reflexiones en este capítulo 10. Fíjate que sí, Magda, para mí este capítulo 10, que por supuesto mucho del contenido de este libro pues fue pensado, reflexionado, artículos que son publicados, que en su momento se publicaron en Milenio, pues se produjeron en los años de pandemia, que ya decíamos la semana pasada, decíamos que era una pandemia de 3 meses y fue casi de 3 años, el 20, el 21, el 22. Entonces,
pero además por todo lo que significó cambiar y tener que adaptarnos a una sacudida global, como decíamos la semana pasada. Y a propósito de tu pregunta, estaba hojeando ahorita el libro y quiero leer la primera frase, que seguramente ustedes lo han visto por ahí en redes sociales, un gráfico. La primera frase con la que abro el capítulo 10 dice, comillas, un día nos vamos a morir, Snoopy. Cierto, Charlie, pero los otros días no. Con eso abrimos el capítulo y tiene que ver mucho con esto. ¿Qué nos trajo la pandemia? Y yo hago un símil entre lo que nos pasó en la pandemia, que ya platicábamos, y lo que pasa en las familias de los enfermos de adicción. Ahorita acabo de tener una sesión familiar muy fuerte, muy aleccionadora. Afortunadamente llegamos a buen puerto, gracias a Dios, pero fue muy fuerte porque las familias, cuando se sacuden, pues suceden, se mueven los engranajes del sistema familiar. Y en ese sentido, lo que pasó en la pandemia es como lo que pasa en la vida de algunos adictos. Decíamos la semana pasada, tocamos fondo cuando llegó el coronavirus. Mi deseo es que ojalá y sí, y que no tengamos que seguir cayendo más abajo. Pasa exactamente lo mismo en las adicciones. El consumidor, el adicto, toca fondo, a veces se somete o a veces no se somete a un proceso de rehabilitación en cualquiera de los modelos terapéuticos que existe, y la familia también lo padece y lo vive. Y ahorita lo comentamos, lo traigo a colación porque es parte de la idea de este capítulo. Decían en muchas sesiones que he tenido, dicen los padres, es que, bueno, y voy a mencionar, hace rato mencioné a Toño, a mi tío, en paz descanse, que también en algún momento dado fue mi padrino. Yo recuerdo mi abuela, en paz descanse, mis tías que vivían con ellos, mi madre también, aunque mi madre vivía, pues ya tenía su familia con nosotros, en esta angustia de dónde está, dónde anda, ya volvió a tomar, se volvió a emborrachar, en algún día nos van a hablar para decir que se accidentó, en algún día nos van a decir que apareció en alguna riña. O sea, los padres, los familiares de un adicto viven con miedo a que su familiar en adicción siga experimentando estas mismas conductas patológicas. Aún incluso los que entran a una clínica y salen, o los que están en tratamiento ambulatorio con especialistas como yo, viven, sobre todo los primeros meses, esa angustia de en qué momento va a recaer. Es una incertidumbre terrible. Terrible. Y se enferman de los nervios, no duermen, se les generan colitis, gastritis. Mi maestra de codependencia nos decía, los codependientes tienen todas las enfermedades que terminan en itis. Entonces, por esta angustia. Sin embargo, pues está la otra parte, como dice Snoopy. Un día nos vamos a morir, Snoopy, le dice Charlie. Sí, pero el resto vamos a vivir. Entonces, si una persona tocó fondo y si una persona ya está en un proceso de recuperación, a ver, el dolor tarda muchos años en sanar. Pero, ¿cómo prefieres vivir? Exacto. ¿Con miedo a que vas a recaer o con esperanza de que estás en un tratamiento y en un proceso de rehabilitación que te va a cambiar la vida? Lo mismito fue en la pandemia. Recordarás, sobre todo el primer año, que fue el más doloroso, el 2020, antes de las vacunas, que la gente vivíamos con miedo a salir y contagiarnos. En mi caso personal, yo no tuve la fortuna de hacer home office. Yo en el 2020, que tenía trabajo en una oficina pública, yo seguí laborando todos los días y gel antibacterial, sana distancia,
3 cubrebocas y ya sabes. Porque te decían, te tienes que cuidar, esto es muy contagioso y causa muerte. Y luego veíamos noticias de gente cercana que se nos adelantaba, se moría, se iba. Veías escenas, no sé si te acuerdas tú que estás en las noticias, de estas escenas dramáticas en Nueva York, sacando las bolsas con los cuerpos y en fin. Había una cultura mediática que generaba miedo. Sí. Y entonces mucha gente empezó a vivir con miedo, recluida en su casa, incluso cuando se abrieron ya después las jornadas de sana distancia, algunos experimentaron el síndrome de la cabaña, que es, después de tanto tiempo estar aislado, miedo a volver a salir al mundo. Así es. Pero de repente llegó finales del 2020, pues ahí vienen las vacunas y ya la ciencia está avanzando y etcétera. Y entonces teníamos 2 opciones: vivir con ese miedo a que nos va a pasar algo. Gente cercana, figuras públicas que se enfermaron cercanas a mí, decían, el principal enemigo del virus es el miedo. Porque mentalmente el cerebro es tan fuerte que ese es el que te puede hacer que tengas un mal desenlace. O confías. Y entonces cuando la gente se iba, sin dejar de condolernos de los que se estaban yendo, decíamos, pero tú y yo estamos vivos. Pero en la familia está bien. Pero a pesar de todo, como dice el chiste, tenemos salud. Bueno, hay que restringirnos, hay que hacer unas cosas. Entonces la reflexión era esa: ¿vas a vivir con miedo toda la vida? O, como comentábamos la semana pasada, generamos resiliencia, nos adaptamos, aceptamos una realidad y vivimos con esperanza de que las cosas van a mejorar. Entonces, ese es el sentido de lo que pasó en la pandemia y por supuesto venía como anillo al dedo en el tema de las adicciones. Yo le acabo de decir a esta familia que se acaba de ir, a ver, es normal la desconfianza, la angustia y todo, pero pues eso también lo tendrán que trabajar ustedes. El consumidor, el adicto, tiene que hacer su trabajo, que es dejar de consumir y cambiar de vida. Y él tendrá que ganarse la confianza de los que están alrededor de él. Pero es trabajo de ustedes elegir si viven toda una vida desconfiando o si también trabajan terapéuticamente su proceso y eligen vivir como los alcohólicos anónimos, los narcóticos anónimos, los miembros de Al-Anon. Solo por hoy estoy bien, solo por hoy tengo alegría, tengo que comer y doy gracias. Entonces, es una elección complicada que yo creo que seguimos haciéndonos esa pregunta cada día, ¿o no, mi querida Magda? Me traes a la mente una frase que también has mencionado en otros capítulos y que escribes recurrentemente en el libro. Una frase, una idea, un concepto de esto de ¿quieres seguir siendo testigo de tu vida o volver víctima de las circunstancias o te quieres volver protagonista de una vida feliz? Así más o menos es, ¿no? Sí. ¿Quieres ser víctima de las circunstancias o ser protagonista de una vida feliz? Exacto. O sea, ¿por qué? Volviendo a la conversación de Schultz, de los personajes de Schultz, es más o menos el tema de, y rescatando también la problemática pandémica o la vida de la intrafamiliar en compañía de un adicto o de alguien que tenga alguna enfermedad en ese sentido mental. Lo rescatable es, a ver, sí existe el problema, pero no por el problema, por la angustia, por la incertidumbre que puedas tener, vas a dejar de hacer cosas positivas para regenerar el día a día, ¿no? O reconfigurar el día a día. Sin duda, y es una forma, es una actitud ante la vida, es una postura ante la vida, es una mentalidad, como le llaman los gringos, es un mindset,
de la vida. A mí me gusta mucho escuchar a speakers, oradores, a predicadores incluso, y muchos de ellos coinciden con esta frase: deja de verte como víctima y reconócete como vencedor. Obviamente los que tenemos un concepto de Dios, pues entendemos que ese Dios nos va a ayudar a vencer las adversidades. Pero fíjate, sin ir más lejos, ahorita que te escuchaba, a ver, si Dios permite, yo el 14 de febrero, y vamos a hacer un par de semanas de pláticas de adicciones, alcoholismo, recuperación. Si Dios permite, el 14 de febrero, que ya está en mes y medio, 2 meses y medio, cumpliré 25 años sin beber alcohol. Me remonto al 14 de febrero del 1998. Por supuesto, llegué golpeado, sin esperanzas. Había tocado fondo, estaba perdiendo a mi familia, ya había perdido la dignidad, la vergüenza. Me llevaron casi obligado a un grupo de alcohólicos anónimos, con una psiquiatra buenísima aquí en Monterrey. Y la verdad es que en ese momento yo pensé que mi vida se venía encima. Sí. Y entonces, en ese momento yo pude haber dicho, voy a vivir con miedo toda la vida. Y definitivamente cuando llegas, nadie te dice, ni en Alcohólicos Anónimos, ni los en el consultorio, oye, fíjate que vas a tener que dejar de beber toda la vida. Si me hubieran dicho eso el primer día, yo hubiera salido aterrado de ahí, porque beber era parte de mi vida cotidiana. Sí. Conforme vas avanzando, entiendes la enfermedad, vas reconectando con tu esencia, entonces dices, bueno, gracias a Dios sigo vivo, gracias a Dios llegué a un buen grupo de Alcohólicos Anónimos, gracias a Dios la doctora Marta Zapata, que fue mi primer terapeuta, me ayudó muchísimo, y gracias a Dios hay una bola de gente alrededor mía que me están ayudando a derrotar la adicción. Entonces, eso que podía haber sido una tragedia, y que lo es, cualquiera que está en ese proceso, cuando llegan conmigo por primera vez, cuando llegan a un grupo, o cuando llegan a una clínica, llegan en esa circunstancia trágica. Si yo te dijera que años después dije, gracias a Dios, porque eso cambió mi vida, Increíble. y en lugar de vivir con miedo, yo empecé a crecer, empecé a conectarme con mi verdadero yo, vinieron bendiciones. Antes de mi primer año de estar en recuperación nació mi segundo hijo, en fin, vinieron una serie de bendiciones que dices, ok, elijo vivir con miedo o vivo con esperanza. Y esa esperanza es la que el día de hoy me mantiene todavía aquí con ustedes, escribiendo libros, escribiendo artículos, tratando de decirle a la gente, por más oscuro, y no es una frase trillada, que esté el panorama, siempre hay una luz al final del túnel. Entonces, no te quedes con el miedo de la oscuridad. Ten la seguridad, y si crees en Dios, como tú creas en Él, de que al final hay una luz y de que hay un mejor mañana. Entonces, es una decisión personal. En el mundo de las adicciones esto es cotidiano y por supuesto desafortunadas las recaídas. Y no todos ven la luz al final del túnel. Sería yo un charlatán si les digo, no. En el camino desafortunadamente algunos eligen decisiones diferentes y no llegan a ver esa luz. Pero es una decisión. Exacto. Es una apuesta. Sí. ¿Le apuestas a la vida o le apuestas a la no vida? Claro, en un momento dado, en ese momento de tanta oscuridad, de, digamos, de estar en las tinieblas y que, como tú lo describes, tener la vida encima, tomas la decisión en el proceso de ser protagonista de una vida feliz, a pesar de que es un trabajo cotidiano y todo el tiempo estar poniendo el esfuerzo precisamente para alcanzar a ver la luz, ¿no? Pero es una elección, es algo que
nuestra libertad nos da la posibilidad, ¿no?, de elegir, volvernos protagonistas, de ser felices, en vez de quedarnos con la incertidumbre, con el miedo, o con el qué va a pasar mañana. ¿Lo voy a poder hacer? ¿No lo voy a poder hacer? ¿Voy a seguir en este estado o no? Es hoy cuando decidimos entonces cada día ser protagonistas de nuestra propia vida para buscar efectivamente continuar siendo felices o alcanzar ese anhelo, ¿no? Y es bien amplio. Ahorita hablamos de adicciones, que bueno, es parte de mis especialidades, pero ¿cuánta gente no tiene este pensamiento de carencia? De decir, oye, me va a alcanzar, tendré lo suficiente para comer, y en realidad, otra vez, tú eliges si vivir en la angustia de si mañana tienes o no tienes para comer, o eliges vivir con una actitud de esperanza de saber que eres una persona privilegiada y que te va a llegar la solución. Sin duda. Sí, exactamente. Es cada problemática, cada angustia personal la que se puede, digamos, dirigir hacia este anhelo de hacerlo, de volverlo una realidad, de decidir cada día ser protagonistas de la vida, de una vida feliz. Continuamos con el capítulo 11, la vida nunca será la misma, ¿es el fin o es el principio? Y aquí me llama mucho la atención, Omar, porque una de las cosas que te sucedió positivamente en el transcurso de la pandemia es que pudiste acercarte a este ejercicio con Tony Robbins, hombre que motiva todo el tiempo, que tiene sus programas muy, muy importantes como motivador, y que me ha tocado a mí también ver algo de eso, y realmente digamos, es una oportunidad de poderlo escuchar. Pero hablas en este capítulo, el 11, de esto que plantea Tony Robbins dentro de su seminario, Descubre el poder limitado que hay en ti. Y viene el caso con todo esto y con el tema de la pandemia y de las problemáticas en términos de las adicciones, porque realmente muchas veces no estamos conscientes de qué es lo que realmente somos capaces. ¿Qué fue lo que reflexionaste en ese sentido? Fíjate, este capítulo para mí, lo estaba releyendo, es bien interesante porque yo sí soy un convencido que nuestra vida tiene un propósito y tiene un destino y tiene una historia, aunque nosotros mismos a veces la complicamos y le damos más kilometraje de lo que debería ser. A veces le damos por el camino largo. Pero fíjate, en el capítulo 11 platico que yo tuve mi primer contacto con Tony Robbins allá por 1990. A mí me contrató una empresa de autopartes, de cristales automotrices, para hacer todo un proceso de inducción y de capacitación a la planta trabajadora. Y como tal, en aquel entonces los libros de Tony Robbins estaban como bestsellers, y ahí parte de los valores, la misión y la visión de la empresa se basó en Tony Robbins, y desde ahí empecé a seguirlo. Y te podría decir que antes de la pandemia, como un par de años antes, vi una película que se llama, en inglés, I'm Not Your Guru, no soy tu gurú, en Netflix, que te narra visualmente y te expone de una manera maravillosa cómo son estos cursos que Tony Robbins da una vez por año en diferentes ciudades, normalmente paradisíacas y muy padres. Y cuando yo vi la película dije, híjole, sería maravilloso para mí un día estar en eso. No más que bueno, entre el viaje, la ciudad, lo que cuesta el seminario, pues estamos hablando de que hay gente que en la misma película la platica, una señora vendió su carro para poder ir, o sea, no son cursos accesibles. Bueno,
pues llega la pandemia y Tony Robbins invierte una gran cantidad de recursos en un estudio de producción de televisión con una serie de cámaras impresionante para no cortar la continuidad de sus seminarios y los empieza a hacer virtuales y hace varias fechas en el año y a mí me tocó tomarlo a finales del 2020 con un horario de la ¿cómo se llama? Del Reino Unido. Entonces yo lo tomaba a las 3 de la mañana. Pedí permiso en la chamba porque era para mí algo enorme. Tienes que estar bien concentrado. 4 días, empezaba a las 3 de la mañana y terminaba a las 4 o 5 de la tarde aproximadamente. Jornadas bien intensas que en ese momento yo no hubiera tenido ni el tiempo ni las posibilidades económicas, a menos que me hubiera desprendido también de algunos bienes, para poder ir. Entonces la pandemia no solamente trajo cosas malas. Muchos como yo, sé que algunos pagaron el curso y en un salón compartían la señal 6 o 7 gentes y se cooperaban para tener un curso. Y fue una experiencia de inmersión en donde él trabaja mucho esta parte que a mí me encanta de cambiar tus creencias limitantes. Sí. Darte un clavado en lo que es tu vida, tu esencia y tus creencias para saber por qué estás atorado, por qué no puedes dejar de fumar, por qué traes este resentimiento que te está causando un cáncer, por qué alguna adicción, en fin, muchos temas que él habla de cambio de creencias limitantes, como otros autores. El modelo Ellis de la teoría racional emotivo, que es cambiar el sistema de creencias. Y una de las canciones del seminario con los que él, muy vigoroso, lleno de actividad física y canciones y una gran producción, se llama Life, de Hathaway. Y la frase dice, Life will never be the same. O sea, si tú eliges hoy despertar ese poder interior que existe en ti, te lo aseguro, la vida no volverá a ser la misma. Y entonces mi reflexión era, en la pandemia, si eres de los que decides vivir con esperanza y no con miedo, en el momento en que tú lo elijas, la vida no volverá a ser la misma. Para los adictos, para los codependientes, en el momento en que te comprometas con tu recuperación y hagas verdaderamente lo que tienes que hacer para transformar tu vida y rehabilitarte de una adicción, tu vida no volverá a ser la misma jamás. Pero otra vez, estamos ante una interrogante. ¿Quieres verdaderamente una vida nueva? ¿O dices, no, yo, ¿para qué cambio ya? Yo tengo 55 años. ¿Para qué cambio? Mejor ya, mira, como quiero, algún día nos vamos a morir. No, yo dije, mi vida no va a ser igual. Y yo mismo, para mí fue un fin de semana espectacular. Tengo todavía mis anotaciones de mis ejercicios de el cambio de creencias limitantes. Y definitivamente la vida nunca va a ser lo mismo, si tú lo eliges. Exactamente, y bueno, me gusta mucho que utilices esto de lo que estás hablando, de la oportunidad que tú decidiste tomar dentro de la pandemia, porque muchas personas tal vez estamos a la expectativa de qué nos decía la vida, qué podíamos hacer con lo poco que teníamos en términos del encierro, de la falta de comunicación social y otras muchas limitantes que nos trajo la pandemia, ¿no? Y entonces tú decides tomar la oportunidad, te pones proactivo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dentro de el encierro, pues surge la oportunidad de tomar el seminario de Tony Robbins. Y por eso me encantaría que nos dijeras, ok, la pandemia, esto es lo que hablas en el capítulo 11, la pandemia la podemos ver como una adversidad, como muchas otras adversidades que nos pasan cotidianamente o durante la vida en diferentes épocas, diferentes momentos. De ahí pensar, esto es una catástrofe,
o es una oportunidad. Es un crossroad, como dicen los libros. Te vas para allá o te vas para acá. Exacto. Los gringos dicen así. Fíjate, en ese seminario que tuve oportunidad de estar, el penúltimo día, si no me equivoco, hubo una sorpresa que no estaba en el programa, y era que pasa una entrevista Tony Robbins con Sylvester Stallone. No, bueno, para mí Sylvester Stallone es como mi héroe, ¿no? Mi ídolo. Y entonces es una entrevista en la que Tony Robbins llega a la esencia de Sylvester Stallone. Y Sylvester Stallone comparte con todos los que estábamos en el seminario cómo él desde chavo quiso ser guionista. Lo rechazaron cualquier cantidad de veces. Luego traía un guión para una película y le decían, sí, está bien, pero se la vamos a dar a tal actor. Decían, no, la condición es que yo la actúe. O sea, a Sylvester Stallone se le cerraron cualquier cantidad de puertas muchas veces. El mismo Tony Robbins comparte también en el seminario que él viene de una familia disfuncional. Su padre los abandonó. Su padre tenía, si no me equivoco, adicción y violencia intrafamiliar. Su padre los abandona, los deja en la pobreza extrema, y entonces lo que para cualquier persona hubiera sido mi vida es una tragedia, para él fue la oportunidad de decir, ¿cómo le hago para salir adelante? Y se convierte en un chavo tesonero, luchador, que hoy, por cierto, tiene una asociación de ayuda a gente con inanición en África y en otros países, porque él te lo dice, yo pasé hambre, mi papá nos dejó en la miseria. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Es el fin de tu vida? ¿O es el inicio de decir, yo no quiero seguir pasando hambre? Igual para Sylvester Stallone. El que te cierran 20 veces la puerta es el final, y decir, ya mejor me dedico a hacer alguna otra actividad para no ofender a nadie. O lucho por mi objetivo. Igual, en ese sentido, la pandemia significó el acabose, o fue, ¿sabes qué? Para mí este es el inicio de una nueva vida. Y yo muchas veces lo platicaba con amigos, lo escribía en algunos artículos que están publicados en el libro. Ojalá verdaderamente la pandemia nos haya cambiado el chip, nos haya hecho reaccionar para decir, la vida nunca va a volver a ser igual. Este es el inicio de una nueva vida. En lugar de decir, esto es una tragedia y aquí se acabó mi vida. Yo conozco gente creativa, un amigo textilero de la ciudad de Puebla, que de vender toallas, sábanas y similares, pues de repente terminó haciendo cubrebocas y ropa de aislamiento para el sector médico. Entonces, en lugar de ser el fin de su negocio, como lo fue para muchos, fue el inicio de un cambio para mejorar. Y es exactamente lo que pasa en las adicciones. Cuando sentimos que se nos viene la vida encima, una crisis, una situación que aparentemente nos rebasa, es nuestro fin. O sea, decir, ya. Una frase que yo cuando bebía decía, como decía la canción, borracho yo he nacido, borracho me he de morir. O sea, diciendo, pues ya, ¿para qué dejo de beber? Mejor me muere, ¿no? Pero cuando te das cuenta que hay esa luz al final del túnel, entonces lo que podría ser el final trágico para alguien se convierte en el inicio. Cuando yo voy avanzando en mi proceso de recuperación y alguien me dice, oye, es que tú vas muy bien y además eres comunicador y tienes mucha facilidad de palabra, ¿por qué no ayudas a otras gentes? ¿Por qué no te dedicas a esto? Y yo decía, pues porque yo no estudié. Yo soy un adicto en recuperación y no me gusta ser padrino. Dijo, no, es que ¿por qué no estudias? Claro. ¿Cómo? Yo ya tenía más de 40 años. ¿Cómo voy a estudiar ahorita después de esto si además yo me dedico a esto y esto y esto? Me quedo sin trabajo. Y entonces pude haber dicho, este es mi fin. Me quedé sin trabajo, me quedé sin chamba, mis hijos estaban más jóvenes, los tenía a los 4 en escuelas pagándose. Entonces pudo haber sido el acabose para mí. Y alguien me dijo, métete a estudiar.
adicciones. Aplico para el Centro de Estudios Superiores Montefénix, de donde soy egresado, y la primera respuesta es, ¿sabes qué? Creo que no eres candidato. ¿Por qué no haces el diplomado? Yo le dije, no, el diplomado no me interesa, yo quiero el posgrado, la especialidad. Me manda a llamar la rectora, me dice, oye, por tu insistencia, pues vamos a probar. Y gracias a eso, lo que pudo haber sido es, no me aceptaron, ya va, es el fin, se convirtió en el inicio. Desde entonces he tenido el privilegio de ayudar a mucha gente, he trabajado en clínicas, tengo cerca de 500 artículos publicados, 150 de ellos vienen en el libro, he escrito 2 libros, estoy aquí comentando sobre adicciones contigo, entonces yo elegí que era el inicio de una nueva vida. El año pasado renuncié, viene más adelante en el libro, a un trabajo que en ese momento para mí era muy importante y muy digno. Me divorcié, cambié de ciudad, agarré mi carro, metí toda la cajuela y me mudé. Pudo haber sido el final, y además con 54 años, o sea, digamos, no era un chavito como para cualquier lugar me dan chamba, ¿no? Sí. Con 54 años pudo haber sido el final y me pude haber ido a la depresión, pude haber recaído, pude haber dicho, esto es injusto, Dios no me quiere, Dios no existe, o con todo el estrés, porque sí lo hubo, y con todos los miedos, decir, yo tengo certeza de que mi poder superior me va a llevar a donde deba estar. Y hoy, fíjate, año y medio después, estoy en Monterrey, me reencontré en mi ciudad, tengo muchos proyectos, muchos de ellos tienen que ver con adicciones, me siento muy bien, voy a terminar, gracias a Dios, muy bien el año. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Me rendí para triunfar. Me rendí ante lo que estaba pasando, me puse a escribir, publiqué un libro y hoy sigo aprendiendo, pero definitivamente yo elegí que eso no era el final. No, esto es el inicio, esto apenas se está poniendo bueno. Y esa es la disyuntiva que todos en algún momento de la vida debemos resolver. Me gusta porque puedo concluir que además las diferentes crisis y diferentes situaciones tan profundas que has pasado en tu vida, en términos de circunstancias muchas veces y otras de cambio y otras de tu propio crecimiento, ya en tu ADN parece ser que está el tomar la oportunidad. O sea, siempre ver la oportunidad, aunque, como dices, siempre el día a día seguir decidiendo ir por ella, ¿no? Y siempre seguir decidiendo ser protagonista de la vida para llevarnos o para llevarte, en tu caso muy personal, hacia algo bueno, hacia algo nuevo, que sea positivo, ¿no? Entonces, es un acondicionamiento, de nueva cuenta, volver la cabeza y decir, no olvides que siempre puede ser, hay una oportunidad, no es, como decías hace un momento, el acabose, difícil de vencerse, de rendirse a las circunstancias, pero se vuelve un acondicionamiento en algún momento. Fíjate, y ya para ir cerrando mi participación, más adelante hablo del tema de la fe y hablo de mi fe, pero ahorita que te escucho, por supuesto, es una actitud mental, es una mentalidad, es un mindset, un acondicionamiento mental, como dicen, pero tiene mucho que ver con un tema de fe. O sea, si yo estoy convencido, la fe, como dicen los cristianos, creo por la fe y no creo por la vista. O sea, yo tengo la certeza de que las cosas van a suceder, no necesito verlas. Y en el capítulo que posteriormente abordaremos eso, hoy te comparto, estoy leyendo un libro maravilloso, a los cristianos y a los católicos no les gusta mucho, pero se llama Un curso de milagros. Yo lo estoy leyendo y es fabuloso.
Y la autora hace una clara separación usando tu pregunta. ¿Te quedas con la cruz, con lo que significa muerte, dolor, tragedia, sufrimiento, llanto de María, de los apóstoles, de todos? ¿O te quedas con la resurrección y todo lo que trajo la resurrección? ¿A cuál de los dos Cristos, en el caso mío que creo en Cristo, con cuál te quedas? ¿Con el de la tragedia de la cruz? ¿O dices la cruz fue un capítulo necesario para la resurrección y la salvación de las almas para los que creemos en ello? Pero aplícalo en lo que tú creas, en lo que tú creas. Y entonces dirás, no, esto que parece que es el final, yo creo que apenas es el inicio. Maravilloso, Omar. Bueno, pues allí están retomando los conceptos más importantes del capítulo 10 y el capítulo 11 que revisamos hoy. Solo queda agregar que para la próxima semana, en punto a las 20 horas, esperemos que todo esté a tiempo, no haya tráfico, que no haya ningún asunto. Vamos a repasar los conceptos del capítulo 12, el largo y sinuoso camino. Está bueno el título de este capítulo, supongo que lo vamos a retomar con toda precisión. Y el capítulo 13, ya llenaste, ríndete, acepta. Ok, bueno, va a estar bueno. Va a estar bueno y profundo, así que pues por lo pronto les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Recuerden que estamos en las redes sociales, en todas las plataformas de la alegría de vivir en plenitud, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube. Ahí, Twitter no, Instagram. Y pues recibiendo todos sus comentarios o retroalimentación o testimonios, comuníquense con Omar Cervantes a través de la plataforma de la alegría de vivir. Por lo pronto te damos las gracias. Al contrario, gracias Magda. Nos vemos la próxima semana. Gracias y gracias a ustedes. Muy buenas noches.